Continuando con nuestra API, ahora vamos a crear una autenticación utilizando bases de datos. Vamos a utilizar MySQL Workbench porque principalmente es gratuito. Y pues bien, aquí vamos a crear una base de datos que nos va a permitir autenticarnos a través de nuestra API. Bien, vamos a abrir un script nuevo y vamos a decir crear base de datos, bueno, create database, usuarios. Le vamos a poner usuarios, ejecutamos y vemos aquí abajo cómo ya aparece el resultado de la ejecución exitosa. Vamos, ahora el siguiente paso va a ser ver aquí al lado izquierdo, no aparece aún, pero si refrescamos vamos a ver que aquí está el nombre usuarios. Entonces damos clic derecho y al darle clic derecho, bueno, pues bien, aquí no aparece, pero hay una opción que se llama Set as Default Schema, que es como base de datos por default, y vamos a ver que se pone en negrita una vez que lo seleccionamos. De la misma manera, con doble clic va a funcionar igual. Bien, ya aparece. Ahora, ya seleccionada nuestra base de datos, ahora vamos a crear en esta base de datos, que ya es la default, una tabla que se va a llamar igual de usuarios. Le vamos a poner algunos campos, como va a ser el ID, que va a ser entero, va a ser not null, llave primaria, y va a ser de tipo autoincremento. O sea que va a ir incrementando de 1 en 1. Ahora vamos a ponerle un campo que se va a llamar, bueno, si usamos user, es una palabra reservada, entonces podría no ser tan buena idea. Vamos a utilizar, bien, en español, usuario. Vamos a decir que sea un varchar de 100 caracteres, por aquello que alguien se ponga bastante creativo. También vamos a ponerle un campo que se llame clave, que va a ser la contraseña, igual varchar, le vamos a poner 100. Después también vamos a ponerle otro que se llame club. Y finalmente vamos a poner otro campo que se va a llamar ligas. Esto me va a dar la lista de ligas a la que va a tener acceso el usuario. Vamos a ponerle 150 para aquello que pague un plan bastante caro. Vamos a ejecutar y vemos en la parte de abajo cómo aparece que ya fue exitosamente creada la tabla. Bien, ahora vamos a insertar en la tabla usuarios, esta es la sintaxis correcta. Vamos a ponerle en el campo usuario, clave, club y ligas. Recuerden que en el ID no se agrega, vamos a poner los valores. Mario, vamos a ser el usuario, la clave 1234, muy básica. El club, vamos a poner el Deportivo Saprissa de Costa Rica. Vamos a poner ligas, bueno, estos son códigos de la API 4332, 4335 y 4815. Estas son la española, italiana y costarricense, en ese orden. Pero esto es de la API, es porque yo ya lo conozco. Vamos a ejecutar y vemos cómo ya se insertó exitosamente. Vamos a seleccionar de usuarios solo para comprobar que ya ha funcionado. Y cuando ejecutamos, vamos a obtener el resultado y podemos ver cómo los valores que inserté efectivamente ahí están, incluyendo el campo ID, que como es autoincremental, se va a asignar solito. Bien, con esto ya tenemos nuestra base de datos y nuestra tabla con la información de un usuario. Aquí lo podemos ver. Ahora vamos a instalar el conector de MySQL a Python. Entonces pip install mysql-connector-python. Ejecutamos. Aquí se va a tomar un par de segundos y ya tenemos instalado el conector. De esta manera ya vamos a poder establecer conexión de la base de datos al código. Limpiamos pantalla, pues porque tengo esa compulsión yo. Bien, siguiente paso, ya que estamos aquí en la API, vamos a crear una clase que se va a llamar conector.py. Bien, en conector.py voy primero que todo a importar
el MySQL.connector. Bien, ahora defino la clase que se va a llamar conector. Vamos a hacer un método que se llame init y le vamos a poner self como parámetro. Le voy a poner pass para que no realice ninguna acción al inicializarse. Este sería el constructor, por así decirlo. Si les es familiar otro lenguaje de programación. Ahora vamos a crear una conexión con mysql.connector.connect. Y aquí le vamos a agregar los argumentos requeridos. Vamos a decirle que el usuario va a ser root. El password va a ser el password local de MySQL, que en mi caso es 1234. Ahora le vamos a agregar el host, que bueno, es localhost o bien 127.0.0.1. Aquí bien puede ir la palabra localhost, sería lo mismo. Y le vamos a decir que la base de datos, database, va a ser igual a usuarios, que es la que creamos anteriormente. Con esto, el conector va a saber a qué base de datos acceder. Vamos a crear un cursor, que es un elemento que nos va a permitir realizar acciones en la base de datos. ¿Sí? Le decimos conexión, bueno, nx.cursor. Ahora vamos a definir una función que se va a llamar cerrar conexión. Y le vamos a decir self y self.cursor.close y self.cnx.close. Esto va a cerrar la conexión a la base de datos, que en este caso no lo vamos a utilizar directamente, pero es buena práctica tenerlo siempre definido. Ahora vamos al archivo auth y de conector vamos a importar conector. Bien. Ahora vamos a definir, primero que todo, un objeto de tipo conector. Para esto decimos cnxn va a ser un conector. Esto va a ser como ejecutar el init. No va a hacer nada, pero nos va a crear el objeto que va a poder manipular la base de datos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bien, vamos a definir una función que se llame obtener usuario. Y va a recibir el nombre del usuario. Y 2 puntos. Y le vamos a decir cnxn sería teclado dando lata, cnxn punto cursor punto ejecutar y vamos a poner la sentencia SQL, que es select asterisco from usuarios where, para filtrar, usuario sería el campo, sea igual a, y entre comillas simples le vamos a poner entre llaves, raya bajo usuario, pero le vamos a poner una F al inicio para formato y de este modo poder utilizar el parámetro usuario. Ya con esto vamos a ejecutar el select y vamos a retornar cnxn.cursor.fetchAll. FetchAll me va a traer todos los resultados que generen los esta consulta. Bien, ahora vamos a especificar que FetchAll va a retornar el resultado de la consulta, resultado como vamos a ver, es como lista de tuplas, que en Python eso sería paréntesis cuadrados y adentro unos paréntesis normales. ¿Esto qué vendría a significar? Bien, vamos a detallar un poco. Que esta tupla, que viene dentro de la lista, va a tener los campos establecidos en la base de datos en el orden en que los definimos. El establecido en la misma.
Vale, entonces, ahora vamos a hacer la solicitud desde la API. Bien, vamos a abrir un trial. Y lo primero que vamos a hacer es, que si es exitoso, vamos a devolver el token. Bien, ahora, ya que tenemos el resultado exitoso en el nivel correcto, vamos a decir que usuario, vamos a tener un objeto usuario que va a ser igual a obtener usuario, y con el user data que capture arriba, vamos a tomar la llave user y con eso vamos a buscar en la base de datos. Ok. Este usuario va a venir en la forma de tupla dentro de una lista que va a contener ID, usuario, clave, club y ligas, lo que describíamos más arriba. Bien, entonces lo que tengo que extraer serían los últimos 4 elementos de esa tupla que está dentro de la lista, que va a ser solo un elemento en este caso. Ahora, vamos a decir que usuario va a ser igual a 0, usuario 0, que sería la tupla, y de la tupla voy a tomar los del elemento 1, que sería el segundo, hasta el final. Recordemos que Python nos deja utilizar esta sintaxis para obtener el resto de la tupla en este caso. Entonces con eso vamos a quedar con usuario, clave, club y ligas, que sería la información relevante para el uso en la API. Muy bien, ya que tenemos solamente los elementos que necesitamos, vamos a decir if usuario sub 1, que sería la clave, si eso es igual a user data, que es lo que capturamos de la API, password, que querría decir que el password es correcto, entonces retornamos el token. Y eso sería un caso exitoso. Si no es correcta la contraseña, vamos a retornar JSONify y vamos a decir que el result va a ser falso y el response va a ser, abrimos comillas y vamos a decir error. La contraseña indicada es incorrecta. Bien, con esto damos un error de que la contraseña es incorrecta y me está faltando, bueno, sería un error 403 de no autorizado, y como el try está subrayado quiere decir que nos falta el except, así que abrimos un except, vamos a decir exception as los puntos y vamos a retornar JSONify. Esto significaría que no encontré un usuario o que venía nulo. Entonces voy a retornar que result false y response, ya que el usuario viene nulo, sería, vamos a ver, abrimos comillas, error. El usuario, le ponemos no existe. Sí, así, simplemente. Y un error 400. Simplemente hay un error de información en la solicitud. Bien, con esto ya nuestro código debería funcionar de manera correcta. Así que vamos a salvar primero. Ya guardados los cambios. Ahora vamos a pasar a ejecutar lo que es la API. Porque si no, pues bien, no nos va a ser posible realizar los requests. Así que aquí pasamos a command prompt y le decimos python.app.py y vemos cómo ya está ejecutándose. Listo, en este momento ya está corriendo en localhost con el puerto 5001, así que ya sabemos que podemos trabajar en esto. Bien,
Aquí tenemos el usuario. Vamos a enviar lo incorrecto para recibir un error de usuario incorrecto. Excelente. Dice el error que el usuario no existe. Vamos a poner el usuario correcto, pero vamos a cambiarle un carácter a la contraseña de modo que tengamos un error de contraseña, el 403. Y efectivamente la contraseña indicada es incorrecta. Bien, finalmente dice que password 1234. Excelente. Ya con usuario y contraseña correctos vamos a recibir el token. Continuaremos luego con lo que sería la solicitud de la información de las ligas y de los resultados. Pero eso será en el próximo video. No olvides suscribirte y dar like. Te lo agradecería mucho.